nuestro clamor, nuestra voz la elevamos por Israel. Israel ha estado sometido como país, como Estado, en las últimas horas a un fuego inmisericorde por los terroristas de Hamas, Hezbollah y la gente que desde Palestina están imprimiendo terror a todo, no a todo, aparte del Medio Oriente, específicamente a Israel. Más de 130 misiles dispararon las fuerzas milicianas de Hamas que están ocupando ahí la franja de Gaza. Yo no sé, yo creo que llegó el tiempo de que Israel se apodere, asuma toda la franja de Gaza ya de manera definitiva y que saque esos grupos terroristas de ahí, ya está bueno, es demasiada la lucha. Yo creo que llegó el tiempo de que Hamas reciba lo que se merece. No puede ser que cada vez que Hamas encuentre en Washington un aliado, como lo es el Partido Demócrata, no puede ser que cada vez que Hamas entienda que quien está en la oficina oval, ahí en la Casa Blanca, está de su lado, Hamas empiece a reeditar su cultura del terror. Más de 30 muertos hay, muertos palestinos y muertos israelíes. Hay más muertos palestinos, claro que sí. Una triste información, una triste realidad. Pero si tú me tiras cañones, yo no te voy a tirar a ti con marshmallow. No, para nada. En las naciones hay que protegerla, hay que defenderla. Benjamín Netanyahu y toda la autoridad política de Israel sabe que tienen un compromiso de defender el territorio judío. Y el territorio judío ha estado en las últimas horas atacado vil y cobardemente por estos grupos terroristas. Los grupos terroristas son irreconciliables con la civilización, lamentablemente. Y la ONU, ustedes saben que trató de resolver este conflicto en 1948, cuando declaró el territorio de Palestina, de la Palestina antigua, la declaró constituida por dos países, por Palestina, la Palestina que conocemos hoy, y por Israel, aunque ese territorio, evidentemente, ha sido propiedad completa de los judíos durante milenios. Estamos hablando de 3 milenios o más, propiedad de los judíos, ese territorio. Bueno, ¿cómo fue? Algunos se preguntarán, don Carlos, ¿cómo fue que los palestinos llegaron ahí? La historia es muy simple. En el año 70 después de Cristo, el emperador de Roma envía a su hijo Tito Vespasiano, el general Tito Vespasiano, en el año 70, oiga bien, después de Cristo, hacía apenas unos 40 años que Cristo había ascendido al cielo. Envía a su hijo Tito Vespasiano a conquistar toda la provincia romana de Judea, que había levantado una revuelta y habían mandado a calmar todo eso. Pero Tito Vespasiano, cuando llega allá a Jerusalén, desbarató todo lo que había, hasta el templo de Jerusalén. Eso fue destruido. El templo que había construido Herodes el Grande. Lo desbarató, destruyó eso, llevó una miseria y mortandad masiva a todo Israel. Desde ese momento, el año 70 después de Cristo, los judíos tuvieron que salir huyendo de su propia tierra. Fueron esparcidos por toda la humanidad. De ahí viene la respuesta a la pregunta, ¿dónde encontró Hitler tantos judíos en Alemania y en Polonia? O de toda esa gente que salió, la diáspora judía, que salió a vagar por el mundo conocido, sí, y luego de América ser institucionalizada, formalizada por los europeos, vinieron aquí también.
Argentina se llenó de judíos. Trujillo trajo una colonia judía a mediados del siglo pasado. El tema es que los judíos duraron huyendo por el mundo, vagando por el mundo, alrededor de 1900 años. El imperio británico fue el último imperio en tener Palestina como colonia, el último imperio de tenerla como colonia, y por esa razón la poseyó, y cuando se viene el momento de crear los dos estados, a quien se le desprende de esa colonia en términos reales es a Inglaterra. Pero ya desde antes, y quiero citar el nombre de una persona, anótelo, escríbalo, porque usted no va a escuchar eso en ningún otro programa, humildemente. Theodor Herzl, anote este nombre, Theodor Herzl. ¿Quién fue Theodor Herzl? Theodor Herzl fue el fundador de la corriente de pensamiento política que se llama sionismo. Sí, porque usted escucha un montón de gente diciendo, no, eso es lo que es un sionista, y trata de utilizar ese adjetivo de manera peyorativa, pero penco ignorante, tremendo burro. Un sionista es alguien que cree y abraza el sionismo. ¿Y qué es el sionismo? El sionismo es la corriente de pensamiento político que establece que el territorio de Palestina le pertenece a los judíos. Y eso es cierto. Eso es cierto. Van a perdonar. No me perdonen. Hacer Arafat y toda esa gente que ha estado peleando todos estos siglos, ¿cómo se llama? Todas estas décadas por ese terreno que no le pertenece, me perdonan. Algunos dirán, Carlos, pero es que tú no puedes durar 1940 años vagando por el mundo y de repente venir en 1948 y decir que esa tierra es mía. No, es que nunca dejó de ser mía. Siempre fue un territorio de los judíos. Siempre ha sido un territorio de los judíos de manera formal. ¿Cómo? Óyeme, como dijo un analfabeto que fue ministro de Cultura aquí en República Dominicana y que luego fue embajador ante la UNESCO. ¿Sí? Uno que anda con una guitarrita imitando ahí a Silvio Rodríguez. Ese tipo fue allá a la ONU y votó en la ONU para decir que el Monte de los Olivos no pertenece a Jerusalén, que el Monte de los Olivos pertenece a Palestina. Pero pequeño animal, pero ¿cómo tú dices que el Monte de los Olivos no pertenece a Jerusalén? Ahí, el Monte de los Olivos, en una de cuyas colinas fue construido inclusive el Templo de Jerusalén, que en el Arco de Tito, en Roma, que yo estuve ahí, fui a llevar a mis hijas para que ellas conozcan de la historia y sepan qué es lo que van a defender. Y le dije a las hijas mías y a mi negra, a la esposa mía, miren esa letra que dice ahí. Ahí está, en ese Arco de Tito escrito. ¿Ustedes saben qué? Que fue un arco que se construyó para recibir al general Tito Vespasiano cuando venía triunfante, glorioso y victorioso de esa gesta de la destrucción de Judea. Y lo esperaron con la construcción de ese arco. Y ahí inscrito en ese arco está, arco construido en honor al general Tito Vespasiano, después de haber destruido el templo de Jerusalén, ubicado en las inmediaciones del Monte de los Olivos allá en Judea. ¿Usted está oyendo? Entonces, cuando la misma historia te dice a ti que algo está en una localidad como lo estuvo y lo está el Monte de los Olivos, que toda la vida el Monte de los Olivos ha sido propiedad de los judíos, ahora resulta que no. Ahora resulta que el Monte de los Olivos le pertenece a Palestina. Pero no podemos desandar la historia es esa. La historia es esa. ¿Cometió un error la ONU? Miren, es probable. La ONU cometió un error. En 1948, ahí no se debieron crear dos estados. No. Ese territorio le debió ser entregado completamente a Israel. Y con los palestinos, ¿qué hacer, Carlos? Porque son humanos. Claro que son humanos, son personas que hay que respetarles sus derechos. ¿Qué se debió hacer con los palestinos?
Lo mismo que hicieron los norteamericanos con los negros que no querían vivir allá, que los blancos no querían convivir con ellos en territorio norteamericano. ¿Qué hicieron? Le crearon un país. Usted sabía que Liberia, escríbalo y búsquelo, que no todo es teteo. Liberia es un país del África, que lo crearon para los negros que estaban en Estados Unidos. ¿Usted sabía eso? Liberia, sí, y se mandaron ahí millones de negros para allá, para África, porque no querían ni los blancos, y muchos de ellos tampoco se adaptaban a esa vida ahí en Norteamérica. Y los Estados Unidos le creó un país a ellos, ahí en África, y le pusieron el nombre de Liberia. Investigue eso, no tiene que investigarlo, si yo se lo digo no tiene que investigarlo, pero para que amplíe, por razones de tiempo no puedo ampliar todo ese tema, porque me quedaría solo en ese tema, pero investigue eso y se va a encontrar con Liberia. En África aplicaron el mismo modelo de gobierno de los Estados Unidos, la misma legislación, porque eran gente que habían aprendido de todo esto en Estados Unidos, pero no podían convivir con los blancos norteamericanos por alguna razón, y lo enviaron para allá, buques, eso era buques y buques repletos de negros hacia Liberia. Y hay problema entre Liberia y los Estados Unidos, y no hay problema, no hay problema. Eso se pudo haber hecho en ese momento, la ONU pudo haber hecho eso, y inclusive hasta mucho más facilidades y cosas hubieran tenido, porque África, para bien o para mal, creo que más que todo para mal, tiene una participación del Islam mayoritario, lamentablemente. El Islam tiene una presencia impresionante en todo el continente africano, y ahí hubieran estado los palestinos viviendo en sus aguas sin problema, pero empaquetarlo ahí, palestino y judío, que eso no iba a quedar bien, porque algunos quieren remontar la historia un poco más allá e irse a Ismael, e irse a Isaac, pero ya eso es demasiado, ¿no? Ustedes recuerdan que Ismael fue el hijo de la esclava Agar. Agar fue una sierva de Sara, la esposa de Abraham. Sara tenía ya 100 años y bueno, concebirle era prácticamente imposible, pero a Sara se le prometió se le dio la promesa de tener de su vientre la descendencia de la cual saldría el pueblo de Israel, Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac significa en hebreo sonrisa, ¿no? Porque eso fue lo que hizo Sara cuando el Señor le prometió que le iba a dar un hijo. Se rió. Oye, pero ¿cómo tú vas a dar un hijo? Si ya yo tengo todo mi aparato reproductivo seco, consumido por la edad. Dice, no, nada es imposible para Dios. Y nació Isaac de Sara, hijo de Abraham. Y nació también, primero que él, Ismael de Agar, la esclava de Abraham. Luego llegó el momento en que se tuvo que definir quién iba a heredar a Abraham, si Ismael o Isaac. Y ahí claramente se definió que heredaría Isaac, pues este era el hijo de la promesa. Entonces Agar e Ismael son echados del campamento y del pueblo de Abraham, y se va entonces Agar al desierto, un desierto que se le llamó luego el desierto Ver Lahai Roi, que en hebreo significa el Dios que me ve. Sí, porque ahí también se le apareció en una teofanía, el Dios de Israel se le apareció a Agar y le dijo, mira, de ti también yo voy a ser una gran nación, de ti también haré un gran pueblo. Y es ahí donde sale todo el pueblo árabe, no musulmán, no, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Los musulmanes surgen en el año 600 aproximadamente de esta era cristiana.
Yo le estoy hablando en este relato, le estoy hablando de 2500, 2800 años probablemente antes de Cristo, cuando surge el caso de Ismael. De manera que es como quitar un poco de responsabilidad contemporánea el llevar este problema de Palestina e Israel a los tiempos de Isaac y de Ismael. No, hay un problema de carácter político contemporáneo, y es que la ONU, queriendo resolver un problema, no lo agravó, pero no lo resolvió del todo, y es lo que tenemos en este momento. Donald Trump había avanzado bastante en la paz en Medio Oriente, y ayer salió Trump, salió diciendo algo con lo que yo estoy total y absolutamente de acuerdo. Está gobernando Estados Unidos en este momento una persona cuyo carácter no ayuda a la paz en Medio Oriente. Joe Biden, su administración, está haciendo un rol que le hace ver a los terroristas que pueden retomar esto que han hecho y empezaron a hacer en las últimas horas contra Israel, bombardeando a Israel, vidas inocentes, disparando a Israel, y la prensa internacional, evidentemente, como siempre, en contra de Israel, pues toma las víctimas palestinas y olvida quién empezó el problema, quién empezó el bombardeo. Misiles, bueno, gracias a Dios Israel ha construido, ha diseñado un escudo antimisil eficientísimo, bastante inteligente, con inteligencia artificial que permite una protección muy efectiva al pueblo de Israel, pero aún así llegaron algunos misiles y destruyeron algunos misiles, instalaciones del pueblo judío. Nosotros esperamos en Dios que haya paz en Medio Oriente y que Estados Unidos juegue el papel que la historia le ha convocado a jugar. Lo jugó Trump, estableciendo relaciones diplomáticas entre Israel y otros países de Medio Oriente con los cuales no había tenido Israel nunca relaciones diplomáticas. Sin embargo, la administración Trump permitió que esto se lograra. Todo eso se va a echar para atrás ahora con los demócratas y Biden en la oficina oval. Mire, ya empezaron. Israel no se va a quedar con los brazos cruzados. Y a veces las decisiones que resuelven problemas de manera definitiva son decisiones muy dolorosas. Y yo creo que jamás, como grupo terrorista, debe ser borrado, erradicado de manera definitiva de todo Medio Oriente. Y si Irán tiene su trabajo que continuar haciendo contra Israel, que ya se revele, porque todo el mundo sabe que Hamas y Hezbollah son financiados por Irán y por Siria. O sea, si estos dos países tienen que enfrentar directamente a Israel, pues que lo enfrenten directamente y no estar financiando estos grupos terroristas que van y se esconden entre los civiles palestinos, que lamentablemente muchos de ellos salen afectados en todas estas cosas, pero bueno, también tienen que denunciar esas cosas. Porque usted no me venga a decir a mí que usted sabe que una célula de Hamas y de Hezbollah está operando de su comunidad ahí en Palestina, y que usted se da cuenta de cuando los misiles israelíes van a dar respuesta como reacción a los bombardeos de Hamas y de Hezbollah. No. Entonces, si usted se come la fría, también cómase las calientes. Lamentablemente, yo estoy hablando aquí de protección de un Estado, porque si República Dominicana fuera quien estuviera bajo este tipo de bombardeo, nosotros hiciéramos lo que tuviéramos que hacer para defender el territorio nacional, para defender nuestros compatriotas, aunque no iniciemos nosotros el bombardeo. Pero me topaste. No, prepárate, Carlos, pero eso es anticristiano, que si me da una galleta yo tengo que poner la otra cara.
Sí, pero aquí yo no estoy predicando. Yo estoy hablando de la defensa de un país. Estoy hablando de la defensa de una nación, de la defensa de una territorialidad, de la defensa de ciudadanos que apostaron a un gobierno que les va a proteger y que les va a defender. Benjamín Netanyahu tiene el compromiso, y todo el gobierno israelí, de defender el territorio judío. ¿Cómo? Como sea y contra quien sea. Vamos a un corte. Al regreso continuamos con más de los temas nacionales acá en El Rumbo de la Mañana. Quédese con nosotros.